Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando la tinta mientras su mundo se desmoronaba en silencio. A su alrededor todo parecía normal, las paredes del juzgado, el sonido lejano de los pasos, el murmullo de la gente, pero para ella, ese momento era el final de toda una vida. Respiró hondo, cerró los ojos por un segundo y firmó. Con ese simple movimiento, su matrimonio, sus sueños y los años que había dedicado a amar a un hombre desaparecieron en un instante. Cuando terminó, se levantó sin mirar atrás. Nadie notó que su corazón estaba hecho pedazos. Nadie entendió que ese día no solo estaba firmando un divorcio, estaba enterrando una parte de sí misma. Su nombre era Valeria. 6 años antes, Valeria había sido una mujer llena de ilusión. No era rica ni poderosa, pero tenía algo que muchas personas envidiaban, un corazón sincero. Había conocido a Alejandro cuando ambos eran jóvenes y soñadores. Él tenía ambición, inteligencia y un deseo enorme de conquistar el mundo. Ella tenía paciencia, ternura y la capacidad de creer en él incluso cuando nadie más lo hacía. Durante años lo apoyó en todo. Cuando Alejandro abrió su primera empresa y fracasó, Valeria estuvo ahí. Cuando tuvo deudas y noches sin dormir, ella trabajó horas extra para ayudarlo. Cuando todos le dijeron que su sueño era imposible, ella fue la única que lo miró a los ojos y le dijo que algún día lo lograría. Y lo logró. Con el tiempo, Alejandro se convirtió en un empresario exitoso. Su empresa creció, el dinero empezó a llegar y su nombre comenzó a aparecer en revistas y eventos de negocios. La vida que antes parecía imposible ahora estaba llena de lujo, viajes y reconocimiento. Pero a veces el éxito cambia a las personas. Poco a poco, el hombre que Valeria había amado empezó a desaparecer. Alejandro se volvió distante, frío, obsesionado con su reputación y su imagen. Las cenas románticas se transformaron en reuniones de negocios. Las conversaciones profundas fueron reemplazadas por silencios incómodos. Valeria intentó salvar lo que quedaba. Intentó recordar al hombre que una vez le prometió que siempre caminarían juntos. Pero una noche descubrió la verdad. Alejandro tenía a alguien más. No fue solo la traición lo que rompió su corazón, fue la indiferencia con la que él lo admitió. Para él, el matrimonio ya no tenía sentido. Decía que sus vidas habían tomado caminos diferentes. Y así llegó el día del divorcio. Valeria salió del juzgado con una pequeña maleta y el corazón completamente roto. No tenía dinero, no tenía casa y, lo peor de todo, sentía que había perdido su identidad. Los primeros meses fueron los más difíciles de su vida. Hubo noches en las que lloró hasta quedarse dormida. Hubo días en los que pensó que tal vez había desperdiciado los mejores años de su vida amando a alguien que la había olvidado tan fácilmente. Pero en medio de todo ese dolor ocurrió algo inesperado. Un día, mientras caminaba por una pequeña biblioteca pública para escapar del frío, encontró un libro sobre desarrollo personal. No era un libro especial ni famoso, pero una frase cambió algo dentro de ella. Decía: a veces el final de una historia es solo el comienzo de la vida que realmente mereces. Esa frase se quedó en su mente durante días. Valeria comenzó a reconstruirse poco a poco. Consiguió un trabajo sencillo en una pequeña empresa, alquiló un pequeño apartamento y empezó a estudiar por las noches. Había algo que siempre había querido hacer, pero nunca tuvo tiempo mientras ayudaba a Alejandro, estudiar derecho. No fue fácil. Trabajaba durante el día y estudiaba hasta la madrugada. Muchas veces sintió que no tenía fuerzas para continuar, pero cada vez que recordaba cómo había salido del juzgado aquel día, con él, corazón roto, encontraba la motivación para seguir adelante. Los años pasaron. Valeria cambió, no solo por fuera, sino por dentro. La mujer que antes dudaba de sí misma ahora tenía confianza. La tristeza que una vez dominó su vida se transformó en determinación. 6 años después, una mañana cualquiera, Valeria entró a un elegante edificio de vidrio en el centro de la ciudad. Caminaba con seguridad, vestida con un traje profesional, su mirada firme y tranquila. Ese día no era un día cualquiera. Era su primer día como jueza. Después de años de esfuerzo, sacrificio y estudio, había logrado algo que ni siquiera ella misma había imaginado cuando salió llorando del juzgado 6 años atrás. Pero el destino aún tenía preparada una sorpresa.
Horas después, mientras revisaba los documentos de un nuevo caso, Valeria vio un nombre que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Alejandro Rivera, el mismo hombre que había sido su esposo. El hombre que una vez había decidido que ella ya no era suficiente. El caso involucraba problemas financieros y acusaciones de fraude empresarial. La empresa que Alejandro había construido con tanto orgullo estaba ahora al borde del colapso. Durante unos segundos, Valeria cerró los ojos. No sentía odio, no sentía rencor, solo una extraña sensación de paz. La vida había seguido su camino de formas inesperadas. Mientras Alejandro había perdido el control de su imperio, ella había construido algo mucho más fuerte, su propia identidad. Cuando Alejandro entró a la sala del tribunal ese mismo día, no reconoció inmediatamente a la mujer que estaba sentada en el estrado. Pero cuando levantó la mirada, el tiempo pareció detenerse. Valeria lo miró con serenidad. Ya no era la mujer que lloraba en silencio mientras firmaba papeles de divorcio. Ya no era la esposa que esperaba amor donde solo había indiferencia. Era alguien completamente diferente. Alejandro sintió algo que nunca había sentido antes. Arrepentimiento. No por haber perdido dinero o poder, sino por haber perdido a la única persona que realmente creyó en él cuando no tenía nada. Pero algunas oportunidades en la vida no regresan. El proceso legal siguió su curso con profesionalismo y justicia. Valeria cumplió su deber con integridad, sin permitir que el pasado influyera en sus decisiones. Porque había aprendido una lección muy importante. El pasado no define quién eres, las decisiones que tomas después sí. Al final de ese día, cuando el tribunal quedó vacío, Valeria caminó lentamente hacia la salida del edificio. La ciudad brillaba con las luces de la noche y una suave brisa movía su cabello. Por primera vez en muchos años, recordó aquel día del divorcio. Recordó las lágrimas, el dolor y la sensación de que su vida había terminado. Pero ahora entendía algo que antes no podía ver. A veces, perder a alguien es la forma en que la vida te empuja a encontrarte contigo mismo. Si aquel matrimonio hubiera continuado, tal vez nunca habría descubierto su verdadera fuerza. Tal vez nunca habría tenido el valor de reconstruir su vida. Tal vez nunca habría descubierto la mujer increíble que siempre había sido. La historia de Valeria no es solo una historia de divorcio. Es una historia de renacimiento. Porque muchas veces, cuando algo se rompe en nuestra vida, creemos que todo está perdido. Creemos que el dolor es el final del camino. Pero en realidad, a veces es el comienzo de algo mucho más grande. Si esta historia te recordó que siempre existe una segunda oportunidad en la vida, entonces no olvides apoyar este vídeo con un like y suscribirte al canal para escuchar más historias que inspiran el corazón. Porque nunca sabes cuándo una historia puede cambiar tu forma de ver la vida. Y recuerda siempre esto, el momento en que tu vida parece derrumbarse, puede ser exactamente el momento en que tu verdadera historia está a punto de comenzar.